Ana María Cerro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el escenario económico que hoy presenta la Argentina? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, como te estábamos conversando recién, yo decía, Argentina es un paciente que viene de terapia intensiva y lo agarra un virus. ¿Por qué digo que es un paciente que viene de terapia intensiva? De acuerdo a los ciclos que marca Jorrat, el pico del ciclo económico se encontró en noviembre de 2017. O sea que Argentina ya lleva 27 meses de caída. Hemos tenido una pequeña recuperación en el 2019 que no llegó a ser un ciclo, pero eso implicó una caída del producto de menos 7.5%. O sea, Argentina viene de una situación muy complicada. Sumado a ello, es un país que no tiene moneda, porque la inflación que viene sufriendo Argentina ya desde hace varios años hace que prácticamente la moneda esté destruida. Y tenemos un problema adicional que es nuestra falta de acceso a los mercados internacionales de crédito por toda esta cuestión de la falta de sustentabilidad de la deuda, que en estos momentos está en proceso de un acuerdo con los acreedores, justamente por la imposibilidad de pago. Sí, Ana María, en estas dos cosas es muy interesante la explicación de Juan Mario Jorrat, que además tiene indicadores, ¿no?, para poder dar este resultado, porque la pequeña recuperación que hubo en el 2019 al principio, después viene la abrupta caída en la que estamos ahora, y dice no hubo ningún evento internacional ni ninguna política nacional que haya inducido a una equivocación económica, fue por una falta de credibilidad. De pronto el mercado dijo, estoy viendo que la Argentina me parece que no le está yendo bien, a pesar de que los números no eran malos, ¿no?, porque la economía creció un poquito. Sí, incluso ya teníamos superávit fiscal, o sea, porque generalmente las grandes recesiones las anteceden los grandes déficits fiscales. En este caso estábamos con superávit fiscal, fue claramente un problema de que la gente miró hacia el futuro y tuvo desconfianza de lo que fuese a pasar después de las PASO. Sí, y bueno, y después vino toda esta caída, como vos decís, más de 27 meses son de caída, claro, desde noviembre de 2017, sí. Y digamos, no hay ninguna señal o ningún indicador líder que esté mostrando que haya una recuperación en puerta, o sea que esto va a seguir. Claro, en realidad al contrario, con el freno de la economía los indicadores van a caer más. Han caído un montón y están cayendo, y posiblemente sea la recesión más larga en los últimos 50 años. Claro, lo que pasa es que uno, claro, se comienza a acostumbrar y se olvida que esto ya tiene un proceso muy largo, ¿no? Ahora, la cuarentena, el freno de la economía nos va a hacer que terminemos con la cuarentena más pobre, con mayor desocupación, muchas pymes con grandes problemas para seguir produciendo, empresas desfinanciadas, por más que sean grandes, son desfinanciadas y frenan los proyectos de inversión, y un gobierno con un problema fiscal enorme. Bueno, ese es el tema de cómo estamos ahora. Cuando uno se fija en los números, vos te podés fijar que básicamente estamos monetizando el déficit. ¿Eso qué quiere decir? El déficit que incurre el Estado, fíjate, en abril de este año fue de 300.000 millones. La recaudación impositiva de la AFIP no llegó a 250.000 millones. Y las transferencias que hizo el Banco Central fueron en abril de 225.000 millones. En lo que vamos de marzo, las transferencias que hizo el Banco Central al Estado son de 290.000 millones. O sea que el Banco Central está emitiendo y realizando unas transferencias para financiar el déficit y los gastos del gobierno en una forma realmente que asusta. Sí, es demasiado generosa. Ahora, totalmente. No tenía otra herramienta, nosotros no tenemos crédito. No tenemos crédito y tenemos una gran caída en la recaudación impositiva, casi del 30%. O sea que tampoco se puede pensar en otra fuente de financiamiento que son los impuestos. No hay otra fuente. No, los impuestos han caído justamente por el efecto del lockdown. O sea, sí, además hacia adelante se espera que, bueno, los análisis son que estamos en una caída de ingreso impositivo como en el 2002.
Sí, bueno, posiblemente si hay estimaciones de que se están, hay proyecciones que se están haciendo de cuánto va a ser la caída, y posiblemente esta caída que vayamos a tener desde que comenzó la recesión supere la del 2001-2002, que fue de un 21%. O sea, estamos en un escenario con grandes complicaciones, ¿no? Porque además cuando hablamos más pobreza, es más demanda social, más puja, y un gobierno que debe dar una respuesta para eso, y la única manera que tiene es... Con emisión. Con emisión y transferencias directas. Sí. Ahora, hay quienes dicen, no te preocupes en la Argentina, porque en la Argentina la inflación no es un fenómeno netamente monetario, así que eso no se va a trasladar directamente a la inflación. ¿Vos crees? Mira, la inflación es un fenómeno netamente monetario. En este momento, la gran emisión no se ha traducido en una gran inflación por los componentes que tiene en este momento la economía argentina, de que está en la cuarentena, está en una situación de cuarentena, y no, digamos, el exceso de dinero no se lo ha podido volcar todavía al mercado. Además, hay un cierto aumento en una demanda precautoria por la situación de inseguridad y de incertidumbre que estamos viviendo. Pero el problema lo va a tener el Banco Central una vez que se levante la cuarentena. ¿Cómo va a hacer para aspirar todos esos pesos que ha largado al mercado? Sí. Para que eso no se traduzca en una situación inflacionaria descontrolada. Bien, eso es lo que me decían también algunos economistas. No te preocupes porque después neutralizan eso que... Pero tiene un costo neutralizar. Bien, o sea, no ¿cómo se hace? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo hace el Estado para todo el dinero que puso en la calle, después lo toma ese dinero y lo... Con operaciones de mercado abierto, o sea, tendrá que lanzar bonos o algún otro instrumento financiero para tratar de canjear esos pesos por esos bonos, pero tiene un costo que es el interés, o lo que se llama un déficit cuasi fiscal, que vos vas a tener que enfrentar para poder sacar esos pesos que vos has largado. O sea, vos te estás financiando, pero con un costo fiscal futuro, con un costo financiero futuro. Lo que vos decís es, todo el dinero que anda dando vuelta para que el Estado se haga de parte de ese dinero, lo tiene que cambiar por un bono. Ahora, para cambiarlo por ese bono, va a tener que dar una tasa de interés atractiva para que lo pueda hacer. Atraer. Y eso tiene un costo, evidentemente, hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. ¿Estás confiada en un acuerdo con los bonistas? Porque hubo en las últimas 72 horas como un cambio de ánimo del mercado y hay como un inicio de un optimismo. Por eso el dólar tuvo como una pequeña caída después de esta subida que había tenido la semana pasada. Yo creo que sí se va a llegar, o sea, yo creo que hay voluntad política para hacerlo, y yo creo que la voluntad política es fundamental para realizar un acuerdo con los acreedores. No están tan lejos las dos posiciones entre lo que ofrece el gobierno y lo que están solicitando los acreedores. Entonces yo creo que sí se va a lograr, y espero que sea en buenos términos, digamos en buenos términos para nosotros, para Argentina. Pero no están tan lejos las puntas. Estaban hablando de una diferencia de 10 puntos porcentuales entre lo que estaban pidiendo, entre el valor actual, digamos, de lo que se estaba solicitando y lo que estaban ofreciendo. Que en una negociación no es una brecha tan grande. No es una brecha tan grande. Bien. Sí. Ahora, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los bonistas, cuando vos ves la propuesta del gobierno, es una propuesta que tiene un grado de realismo interesante, ¿no? Esto Mira, de permitir... el realismo o no se relaciona con cuán sustentable vaya a ser lo que vos estás ofreciendo. Y es muy importante algo que falta, yo creo que falta en este gobierno, que es un plan de gobierno. O sea, a mí no me... Es como cuando yo voy a refinanciar una deuda al banco. El banco me va a preguntar, ¿cómo vas a hacer vos para pagarla? Acá el problema es cómo va a hacer Argentina para hacer frente a esta reestructuración que está solicitando. Y lo que está faltando es un plan de gobierno, porque si vos te fijas, el ministro Guzmán está abocado totalmente a la reestructuración de la deuda, pero no se conoce cuál es el plan económico que va a seguir a Argentina. O sea, ¿qué se espera de acá para adelante? ¿Cómo voy a hacer yo para poder pagar? Porque para poder pagar necesito crecer. Sí. Entonces ese es un componente fundamental. Y Argentina en este momento está en recesión. Sí, está decreciendo. Hay una caída. A ver, la economía es más chica. Sí.
Bien, ahora, lo que dice el gobierno es, el plan económico no lo podemos mostrar antes de acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque dentro del acuerdo está esto de explicitar el plan económico. Bueno, eso depende, porque es cierto que en este momento es muy difícil mostrar un plan económico, porque ni siquiera sabés cuándo vas a salir de esta cuarentena, cuándo se va a normalizar la situación económica en un país que todavía no está o recién está entrando en el problema del coronavirus, porque hasta ahora prácticamente los casos han sido muy limitados y muy acotados, pero es difícil hacer un plan económico, pero tampoco lo teníamos antes de entrar en la cuarentena. Sí. O sea, vos tenés que decir, bueno, yo al menos voy a generar, mis expectativas son generar un superávit, es generar un crecimiento, es generar una balanza comercial superavitaria que me permita hacer frente a mis obligaciones. Sí, y hay que tener que decidir algunos precios y tenés que decidir tomar algunas decisiones. Por ejemplo, tema de precio del dólar. Para que un país genere el precio del dólar. Claro, para que un país genere dólares, para que haya más exportaciones, tiene que haber un precio interesante. Ahora, ese precio interesante para el exportador puede ser no interesante para las que producen adentro y tienen que importar. Bueno, ese es otro tema, el precio del dólar y la fijación del precio del dólar, digamos, con un nivel máximo. Cuando vos fijas un nivel máximo, la demanda de dólares a ese precio no alcanza para satisfacer la oferta. Y ese es un problema que está teniendo el gobierno, que a pesar de las microdevaluaciones, que son 0,13% por día, a pesar de eso, digamos, la brecha entre los compradores y los vendedores se ha hecho tan importante que está vendiendo reservas y aún así tiene una tremenda presión para devaluación. Sí. Fíjate que desde el 15 de abril al 15 de mayo vendió 1.000 millones de dólares el Banco Central y solamente tiene 10.000 millones de libre disponibilidad, o sea, las reservas son mucho mayores, son 43.000, pero no son de libre disponibilidad. O sea, ha tenido un drenaje importante de reserva para mantener ese tipo de cambio. Y aún así no alcanza. Fíjate que están poniendo restricciones al agro para las exportaciones, o sea, está tratando de forzar las exportaciones del agro. Están poniendo precios de referencia para evitar la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. O sea, están aumentando las restricciones y aún así no alcanza para mantener el tipo de cambio oficial que está sometido a grandes presiones para devaluación. La historia económica reciente nos dice que los gobiernos siempre se tientan a poner restricciones y a la larga el dólar oficial respecto al dólar blue, a la expectativa del mercado, se tiende a igualar subiendo el dólar oficial. Es que el gobierno, por más que quiera, esto no es un problema de voluntad, llega un momento en que no puede sostener ese tipo de cambio, entonces se ve forzado a devaluar. Bien. Y digamos, parte de lo que no se puede satisfacer en este dólar oficial y parte del exceso de liquidez que hay en este momento en el mercado es lo que está presionando al dólar blue. Sí, y además tenemos que tener en cuenta también la historia reciente de la Argentina, o la historia de la Argentina. Cuando uno quiere preservar su capacidad de ahorro, piensa inmediatamente en el dólar. Porque no tenemos moneda. Porque no tenemos, eso es lo que yo te decía al principio. Moneda. Argentina no tiene moneda. Ahora, ¿qué opinas de esta versión que salió que dice que a fin de año le sacarían 2 ceros a nuestro dinero? Bueno, nos facilitarían los cálculos nada más, o sea, ¿Qué efecto tendría eso? Digamos, económico ninguno, o sea, tendrías que reimprimir un efecto económico de reimprimir billetes, o sea, porque la idea sería reimprimir billetes, tendrías que reimprimir todos los billetes nuevamente, pero desde el punto de vista económico no tiene ningún efecto, o sea, simplemente sacás 2 ceros. O sea, no es que la gente va a sentir un efecto riqueza. No, en absoluto, en absoluto. Es como, ya hemos tenido muchos cambios de monedas nosotros en Argentina. Digamos, el efecto te facilitaría el cálculo, porque ahora tenés tantos ceros, y con el proceso inflacionario que sigue, que continúa, vas a tener más ceros todavía, entonces
simplemente sería ese efecto. Fíjate que están pensando en imprimir billetes de 5.000 pesos, y si vos haces el cálculo, estos 5.000 pesos, por supuesto depende del dólar que lo haga, serían aproximadamente $50. Sería un billete de $50. Claro. El billete de 100 pesos de hoy, depende del dólar de nuevo con el cual vos lo evalúe, pero es aproximadamente $1. $1. Sí, eso para que uno tome conciencia de lo que significa vivir en un país que no tiene moneda. Que no tiene moneda y con alta inflación. ¿Y qué comportamiento crees que puede llegar a tener la inflación? Esta última medición todos coinciden que es una medición más política que real. Primero, porque no estaban trabajando todos los del INDEC, y segundo, porque la economía estaba parada, no había forma de medir precios. Sí, y había muchos servicios que estaban pisados, o sea que tampoco los podías... Bien, ¿y vos qué efecto ves? Porque uno dice, si hay recesión, si la gente siente que tiene poco dinero, más habiendo salido de una cuarentena, la gente puede comenzar a pensar en tener más ahorro por esta eventualidad y consume menos. ¿Qué comportamiento puede tener? Pero cuando salga va a consumir más, por eso ahí se va a revelar la inflación, por eso es lo que yo te digo, que la inflación no se la ve. En realidad la inflación ha sido de 1.5 por todo lo que vos estás diciendo, o sea, no hay muchos bienes que no se pueden relevar, por ejemplo, todo lo que está relacionado con esparcimiento, y hay servicios que están pisados. Entonces, lo que un indicador, digamos, más acertado de lo que realmente está pasando es lo que hace alimentos y bebidas, que eso ha sido un 3.2, y eso sí te da una inflación anualizada, digamos, o por estos últimos meses, en los últimos meses que está más cerca del 13%. Y eso te da un mejor indicador de inflación. Ahora, cuando la gente salga de esta situación y puede empezar a gastar, ahí es el problema que yo te digo, que se puede acelerar. De hecho, yo creo que la inflación, cualquiera sea la política que siga el gobierno y el Banco Central, yo creo que la inflación, cuando salgamos de esta cuarentena, se va a acelerar. Bien. O sea, nosotros vamos a salir de esta cuarentena con una mayor inflación, sin lugar a dudas con una mayor pobreza. Están estimando entre un 45 y 50%, sí, que es más alto de lo que fue en 2001 y 2002. Sí. El pico que dejó después de la gran devaluación de Duhalde llegó al 51%. La pobreza. La pobreza, fue el pico, y de ahí bajó. Entonces, ahí bajó. Nosotros nos ubicamos en eso, es una complicación. Ahora, ¿qué herramientas tiene un Estado en esta situación financiera para poder ayudar a la economía? Porque las empresas piden créditos subsidiados, y los sectores económicos piden, aparte de un plan económico, la posibilidad de que puedan producir, y están como desfinanciados. Mira, la única solución es volver a producir, porque si vos, digamos, el Estado no tiene recursos. El único recurso que tiene es la inflación, pero más inflación implica más pobreza porque caen los salarios reales. Entonces, por el lado del Estado está muy limitado, no tiene poder de fuego. Entonces, lo que vos tenés, la única solución es estimular la producción. Claro. Y yo creo que ahí es muy importante que no se radicalice demasiado este pensamiento, porque en el gobierno da la impresión que hay dos tipos de pensamientos, uno más conservador y uno más radical. Radical en cuanto a distorsiones que introducen en el mercado. Sí. Yo creo que si se radicaliza mucho esta posición, va a ser más difícil crecer. Sí. O sea, si vos no tomás medidas que estimulen la producción y que favorezcan la producción y el crecimiento de las empresas, que son en definitiva las que dan trabajo y las que generan producción, yo creo que va a ser muy difícil pensar en una recuperación económica. Coincido en ese análisis con vos. Va a depender mucho de lo que pase en esa interna del gobierno, porque están quienes dicen hay que permitirle al sector privado que crezca, y además no hay que comenzar a ver cuánto gana, porque esta cosa de que odiarlo al que gana plata, hay que terminar en Argentina. Pero el que gana plata es el que está generando riqueza, y es el que da trabajo, y eso es lo que vos necesitas en este momento. Sí, por supuesto. Los países exitosos en el mundo tienen multinacionales, empresas muy poderosas. Claro. Este es el secreto. A mí me preocupa el otro sector. Que empiezan a generar distorsiones. No, y además tengo miedo al derecho a propiedad. Ya se metieron con el derecho a propiedad. Ya sabemos lo que es cuando quieren meterle mano a los plazos fijos y comienzan a agarrar. Sí, incluso está toda esta idea de quedarse con parte de las empresas a las cuales se les otorga una ayuda. Sí. O sea, esas cosas son muy peligrosas
para el crecimiento económico y pueden tener consecuencias nefastas sobre lo que vos estás buscando, que es el aumento y el crecimiento en la producción. Y otro elemento muy interesante del análisis de Juan Mario Jorrat dice que el condimento fundamental para el crecimiento de la economía es la confianza. Estos mensajes generan desconfianza, entonces cuesta pensar en hacer una inversión, mientras el mensaje es que se pueden quedar con mi empresa. Claro, porque vos no tenés asegurado los derechos de propiedad. Claro. Entonces, si vos no tenés asegurado los derechos de propiedad, vos obviamente no vas a invertir, porque Bien. No vas a saber si te podés quedar con las ganancias, digamos, incluso no solo con las ganancias, sino con tu empresa. Claro. Entonces, cuando empiezan a poner distorsiones, las distorsiones traen más distorsiones, porque claro. Una vez que has puesto una distorsión necesitas, el mercado trata de bypassearla, entonces necesitas más distorsiones. Y entonces todas estas distorsiones que se empiezan a acumular generan falta de crecimiento en la economía, justamente sí. Porque no dan lugar a la inversión. Y vos necesitas inversión para poder crecer. Es la única forma. Bien. Que el gran problema que está teniendo esta situación por la cual estamos atravesando es la destrucción de capital y de trabajo. Claro. Por supuesto que depende mucho de qué sector esté. Sí. No todas las industrias han sido afectadas de la misma forma. Por ejemplo, la industria automotriz no produjo nada. No pasó ninguna automotriz del mundo. Claro, y incluso toda la industria que está relacionada con bienes durables ha caído mucho. Sí. Hay otras industrias, por ejemplo, en Tucumán, la industria del limón está trabajando con cierta normalidad. Entonces todo depende de qué industria sea la que esté más afectada. Sí. Lo mismo con el trabajo. El trabajo, no todos los sectores están afectados de la misma forma. El sector formal, ya sea público o privado, ha habido una disminución muy leve, en tanto en los sectores informales y cuentapropistas la disminución ha sido muy grande. Muy grande. No, y además el freno en la construcción también, que es un gran demandante sí. de mano de obra. Sí, sí. ¿Vos creés que un plan de obras públicas ayudaría a la economía? Hay que financiarlo. Sí, claro, ese es el tema. Hay que financiarlo. O sea, si bien es cierto que la obra pública puede generar una cierta recuperación, pero hay que financiar. Y en este momento el Estado lo que le falta son recursos. Vamos a un escenario extremadamente optimista, o tal vez posible. Acuerdo con los bonistas, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero de ahí viene lo que vos decías, falta una política económica que me explique qué va a pasar para saber si yo invierto. Pero de ahí la Argentina podría pensar en un acceso al mercado internacional o de crédito para poder generar, por ejemplo, una política de obras públicas interesante. Mira, generalmente cuando vos tenés estas situaciones de default pasa un tiempo hasta que vos volvés a los mercados internacionales de crédito. Bien. O sea, no es inmediato. Sería muy bueno poder acceder a los mercados internacionales y con eso financiar las inversiones, las obras públicas, las empresas y todo lo demás. Pero generalmente hay un tiempo que demora, o sea, la experiencia de los anteriores default, que nosotros ya tenemos varias experiencias, tenemos 8 experiencias anteriores de default, los países demoran un tiempo en volver a los mercados internacionales, aun cuando no entremos en default. Bien. Yo no creo que sea inmediato. Claro. Y además después tenemos que ver a qué tasa de interés. Bueno, la tasa de interés está captando el riesgo país. Claro. El riesgo país está alto. El riesgo país está alto. No es lo mismo como se financia Chile al 2% a 10 años que nosotros. Claro, cuando vos tenés riesgo país que están en 2.000 o 3.000, eso implica 20 o 30 puntos básicos por arriba de lo que es la tasa libre de mercado. Entonces sí. Vos tenés dificultades para financiarte. Bien. Pero, y sobre todo, yo creo que es muy importante que Argentina demuestre que tenga una política económica que demuestre que va a tener capacidad de pago. Porque en la medida que demuestre que puede llegar a tener capacidad de pago, puede de nuevo acceder al mercado de capitales. Bien. En definitiva, para tener un dato claro hacia adelante lo que nos va a pasar hay que esperar el acuerdo con los bonistas, el acuerdo con el fondo y después la política económica que plantee el gobierno. Pero aún así, en el mejor de los escenarios positivos, nosotros enfrentamos muchos desafíos y muchos problemas hacia adelante. Sí, digamos, lo que también podría ser positivo es que el mundo, parte del mundo se está recuperando. Sí. Entonces,
lo que se observó en Argentina es que Argentina tiene expansiones cuando hay boom en los precios de los commodities. Eso es, digamos, es un hecho estilizado en nuestra economía. En este momento no están recuperándose todavía los precios de la soja, del trigo, de los commodities, pero uno puede esperar que a medida que el mundo entre en recuperación, se recuperen también los precios y eso va a tener un efecto positivo, digamos, si queremos ver algo positivo que puede llegar a pasar. Claro, lo que vos decís es que el mundo nos ayude un poco. El mundo, que en este momento no nos está ayudando porque el mundo está en recesión también. Y también nuestro socio principal como es Brasil. Donde la industria automotriz tiene una gran dependencia. Sí, y de hecho Brasil devaluó, Argentina se apreció, hay un 30 y tantos % de apreciación real. O sea, estamos caros. Estamos caros, exactamente. Estamos caros con nuestro principal socio comercial. Sí. Ana María, muchas gracias. No, al contrario. Para volver a ver esta entrevista, www.departidatv.com.